Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver fracción molar y fracción en masa correspondiente al tercer parcial, que es balance de masa. Fracción molar de la especie de A son moles de A con respecto a los moles totales. Fracción masa de peso de A corresponde a la masa o peso de A con respecto al peso total de la mezcla o del sistema. Hagamos el siguiente ejercicio. Un limpiador de cañería de grado industrial contiene 5 kilogramos de agua y 5 kilogramos de hidróxido de sodio. ¿Cuál es la fracción en masa y la fracción molar de cada uno de los componentes? Veamos la siguiente tabla. Para el agua vamos a tener 5 kilogramos. Para el hidróxido de sodio, 5 kilogramos con una masa total de 10 kilogramos. Si dividimos, de acuerdo a la fórmula, la masa de la especie entre la masa total para cada uno de los componentes, obtenemos 0.5, lo cual va a sumar un total de 1. Entonces aquí tengo 50% de agua y 50% de hidróxido de sodio, y estas serían las fracciones masa. Con respecto a la fracción molar, determinamos primero los pesos moleculares. Determinamos el número de moles dividiendo la masa entre el peso molecular para cada especie y sacamos el peso molecular o el número de moles totales. Después dividimos los moles correspondientes a cada especie entre los moles totales, sacando la fracción correspondiente molar. 0.69 y 0.31 para cada especie, lo cual va a sumar 1. Con respecto a las fórmulas generales o las bases de cálculo, tenemos una mezcla donde tenemos la especie A y la especie B, en donde podemos observar que el volumen que ocupa A y B son iguales. La masa total va a ser igual a la masa de A más la masa de B. La densidad total es la densidad de A más la densidad de B. La concentración total es la concentración de A más la concentración de B. Si hacemos con respecto a una base de cálculo másica, tenemos que la densidad de A es igual a la masa de A sobre el volumen. Si lo hacemos general, va a ser la densidad de cualquier especie, en este caso la especie I, igual a la masa de I sobre el volumen. La densidad total del sistema va a ser igual a la masa total sobre el volumen total. Esto es a la sumatoria de todas las especies entre el volumen total. La fracción masa es igual, o peso es igual a la densidad de A sobre la densidad total. Esto me daría igual a la masa de A sobre la masa total. Si utilizamos una base molar, vamos a tener que la concentración molar es igual al número de moles de A sobre el volumen, y la concentración total es los moles totales sobre el volumen, y la fracción molar va a ser igual a la concentración de A sobre la concentración de total, y esto va a ser los moles de A sobre los moles totales. Si hacemos relaciones entre ellas, la concentración molar de A es igual a la densidad de A sobre el peso molecular de A. La fracción másica es igual a la fracción molar por el peso molecular de A sobre el peso molecular total. Vamos a realizar los siguientes ejercicios para poder aplicar estas fórmulas. De acuerdo a la ley de Dalton, a una temperatura constante, la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de presiones parciales de los gases que lo forman. ¿Sí? Aquí está, presión total es igual a la suma parciales desde I hasta M. La presión total es igual al número total de moles por la constante de los gases, por la temperatura sobre el volumen total. De donde tenemos que una relación, una fracción de presiones es igual al número relacionando moles de la especie I
sobre los moles totales y esto va a ser igual a la fracción molar. Hagamos el siguiente ejemplo que tenemos aquí. Y tenemos 2 moles de A, 6 moles de B y una presión total de 120 kilopascales. Tenemos una mezcla ideal de A y B, donde la fracción de A son los moles de A, que son 2, más los moles totales, que son 8, obteniendo 0.25 la fracción molar de A. Utilizando la fórmula anterior, obtenemos que la presión de A es igual a la fracción molar por la presión total, obteniendo una presión de A de 30 kilopascales. Si queremos conocer la presión de B sería 120 menos 30, de donde la presión de B es igual a 90 kilopascales, dado a que la presión total es la sumatoria de las presiones parciales. O haciendo otro ejercicio, dice, sobre una base molar, la composición de aire húmedo se da como 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 2% de vapor de agua. Determine la fracción masa de los constituyentes. Lo primero que hacemos es determinar el peso molecular de la mezcla, del componente, y lo que hacemos es cada fracción, la fracción del nitrógeno por su peso molecular, la fracción del oxígeno por su peso molecular, la fracción del agua por su peso molecular, obteniendo un peso molecular de la mezcla de 28.6 kilogramos sobre kilogramos mol. Con esta fracción de cada componente, la fracción molar, por el peso molecular de la especie entre el peso molecular total, obtenemos la fracción peso del nitrógeno. Aplicando la misma fórmula, la fracción peso del oxígeno y la fracción peso o masa del agua. Hagamos el siguiente ejercicio. Dice, el análisis molar de una mezcla gaseosa a 290 Kelvin y 250 kilopascales es de 65% nitrógeno, 20% oxígeno y 15% dióxido de carbono. Determine la fracción masa y la presión parcial de cada gas. Utilizamos el mismo procedimiento que el ejercicio anterior para determinar la fracción masa. Primero determinamos peso molecular de toda la mezcla, cada especie por su peso molecular, cada fracción de la especie por su peso molecular y lo sumamos. Nos da 31.5 kilogramos sobre kilogramos mol, que viene siendo el peso molecular de la mezcla gaseosa. Y después determinamos la fracción peso de cada especie, que viene siendo la fracción molar de la especie por el peso molecular de la especie sobre el peso molecular total de la mezcla, obteniendo 58.3 para el nitrógeno, 20.5 para el oxígeno y 21.2 para el dióxido de carbono. Ahora, para determinar las presiones parciales, vamos a utilizar la fórmula de la relación de presiones y va a ser la fracción molar, que son las fracciones de datos, por la presión total. Y obtenemos las presiones parciales de cada componente. Si sumamos todas estas presiones parciales, me tienen que dar 250 kilopascales. Ok, a continuación vienen 3 problemas para que los realices en casa, y si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues me la realices ya sea por un correo o por WhatsApp.